Iglesia Ciudad de Refugio. Estamos ubicados en la calle Altata número 34, Colonia Casa Redonda. Desde Mazatlán, Sinaloa, México, presenta. Padre Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, suplicándote, Padre Dios, por la vida de nuestro hermano Fernando, Padre. Padre Dios, tú eres un Dios misericordioso y amoroso, Señor. Tú no pierdes tu esencia, Señor. Y tu palabra dice, Señor, y todo lo que pidas en mi nombre yo te lo daré. Y en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia pidiéndote, Señor Dios, que pongas tu mano, Señor, esa mano, Señor, ensangrentada sobre la próstata de mi hermano Fernando, Padre. Bendícelo, Señor, sánalo. También ponemos ese nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo. Lo ponemos sobre la próstata, en el nombre de Jesucristo. Te suplicamos que a través de la sangre del Cordero regeneres a mi hermano, Señor. Bendícelo, Padre. Guárdalo, Señor. Llévalo hasta donde lo tengas que llevar, Padre. Pero cércalo con tu Espíritu Santo y con tu sangre, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, por mi hermano Fernando, Dios. Amén. ¿Puede sentarse? El Señor es bueno. Sí es bueno el Señor. El Señor es bueno. ¿Estamos contentos? Aprender a tratar a Dios como Dios. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo tratar a Dios como Dios? Incline su rostro mientras acomoda esto y dígale: Señor, quiero tu palabra. Abre mi entendimiento, Señor. Ayúdame, Señor Dios, a tener una visión clara de tu presencia. Ayúdanos, Señor nuestro, esta mañana. Dios, te bendecimos, te damos gracias, Padre. Te alabamos, te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que sí es muy vital que entendamos a Dios, cómo responder a su presencia, porque de repente nos volvemos muy religiosos, muy gente de iglesia, pero no respondemos a Dios. Y cómo es, cómo todo lo que tiene origen en el ser de Dios tiene un propósito. Entonces quiere decir que Dios no ha creado nada que no tenga un propósito. A ver, Dios no ha creado nada que no tenga un propósito. Una vez más, Dios no ha creado nada que no tenga un propósito. Una vez más. Y quiero decirte que Dios tiene muchos recursos para llevar a cabo su propósito. Dios tiene muchos recursos para llevar a cabo su propósito. Y quiero decirte entonces que no hay nada que detenga a Dios para llevar a cabo su propósito. Fíjese lo que estaba pensando en la mañana, me estaba acordando de cuando el mar se abrió para que Moisés cruzara. ¿Qué hizo Dios? Está muy. ¿Qué hizo Dios para que el mar se abriera? ¿Qué hizo Dios para que Israel cruzara? Abrió el mar. Y entonces el mar se abrió. Israel cruzó para llevar a cabo el cumplimiento de su propósito. ¿Sí? Entonces Israel, o sea, el mar se abrió para que Israel cruzara, para que se llevara a cabo su propósito. A ver, repite conmigo mientras está bien el sonido. El mar, ¿qué? Se abrió
para que Israel cruzara, para que se llevara a cabo el propósito de Dios. A ver, no se oye. Israel. Adelante con el Señor, y cuando eso se acaba, se acabó todo. A mí me llama mucho la atención cuando veo así programas en la tele, estoy buscando información y de repente entro donde veo un montón de hallazgos de esqueletos de gente que vivió en otros tiempos, en otras épocas, y sin embargo está todo el montón de esqueletos ahí. Siempre digo, ¿cuánta de esta gente conocería a Jesús? ¿Cuánta de esta gente conoció o no conoció la verdad? ¿Tuvo luz o no tuvo luz? Y al final de cuentas son puros huesos. Entonces, gracias a Dios, ¿por qué? Por el conocimiento de la palabra de Dios. A pesar de que las circunstancias en nuestro país están de cabeza, tenemos la oportunidad de que seguir adelante. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí van a la escuela? ¿Verdad? Antes son los que van a la escuela. Levante su mano. Fíjese que hace tiempo estaba lidiando yo con el diablo por las ideas con las que uno tiene que lidiar. Pero haciendo un peso de lo que Dios ha hecho, he visto a mucha gente que ha salido adelante, y me estaba acordando del Aarón. No sé cuántos recuerdan al Aarón. ¿Cuántos lo recuerdan? El Aarón llegó aquí aquí bien en la colonia, pero estaba estudiando la prepa o la secundaria que estaba estudiando, y llegó porque quería aprender a tocar guitarra. Pero un día hace algún tiempo puse aquí una película que es un largometraje de la mariposa, el circo de la mariposa. ¿Quién lo ha visto? Entonces, ahí sale Will, algo así, que no tiene brazos ni pies. Y yo estaba escuchando otra vez su testimonio, y él se quiso suicidar. Pero en el circo de la mariposa estuvo muy bien. Y me acuerdo que esa vez que la puse aquí el largometraje y todo, me fui atrás, salió el Aarón, iba llorando y me dice, no sabe, hermano, lo que esto hizo en mi vida. A raíz de eso el Aarón cambió mucho y sacó las mejores calificaciones donde estaba estudiando, y luego entró a una licenciatura, la terminó y calificó para una maestría pagada por el gobierno ¿dónde? Pero salió de aquí, de la colonia. ¿Quién dice que no tienes capacidad para estudiar? ¿Quién dice que no puedes? Tráeme a ese que te dice que no, dame un garrote. Sí, pero necesitamos cambiar la mentalidad. O sea, no es nada más pura iglesia, pura religión, no, necesitamos cambiar nuestra mentalidad, porque somos gente de progreso. Vamos adelante, vamos a seguir caminando con Dios. No significa que no tengas muchas cosas, no, que esto. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene origen en Dios, todo lo que tiene origen en el ser de Dios, tiene un propósito. Gloria a Dios. Quiere decir entonces que cuando Dios se creó con un propósito. ¿Sí? Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Tú crees que cuando Dios creó y puso tu alma dentro de tu ser no tenía un propósito? ¿Tú crees que cuando Dios sopló sobre el ser humano en el principio no tenía un propósito? ¿Tú crees que ese soplo de Dios es una fuga psicológica de Dios y es un estornudo que le hace ¡puf! Y ya no? Ese soplo que sale de las entrañas de Dios le dio vida a un montón de tierra y hizo de él un ser viviente. Bendito su nombre. ¿A qué crees que venimos a la iglesia? ¿Por qué crees que escuchamos la palabra? ¿Por qué crees que escuchamos las enseñanzas? ¿Por qué crees que Dios tiene interés en nosotros? Porque todavía ese soplo de Dios, ¿sí?, tiene poder para sacarnos adelante. Así que, hermanos de mi alma, hay que estudiar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda responder a Dios. ¿Sí? Si no, ¿y qué es que estudiar? Como Dios te guíe, lo que estés haciendo, hazlo bien. Entonces todo tiene un propósito en Dios. Entonces dice, no esperes que las cosas cambien si siempre piensas lo mismo, estás pensando lo mismo. Entonces necesitamos modificar la forma de pensar. ¿Sí? De perdida, agarra la Biblia y estúdiala y léala. Gracias a Dios, porque también quiero decirte que estas enseñanzas tú puedes
llevártelas a tu casa y tú seguir estudiando lo que apuntas aquí o lo que lees o lo que ves y seguir consultando la Biblia y seguir, y Dios te va a dar, Dios es bueno. Así que todo lo que tiene origen en Dios, en el ser de Dios, tiene un propósito. Y el propósito, sí, propósito entre muchas cosas significa la intención original para la cual fue creado algo. Gloria a Dios. Quiere decir entonces que cuando Dios puso soplo sobre la criatura en el principio, en el libro del Génesis, Dios tenía un propósito. Gloria a Dios. Ahora imagínate, hermano, imagínate un bulto de tierra sin forma, sin vida, puesto ahí, y de repente la unción y el poder de Dios se mueve dentro de su propio ser y sopla, gloria a Jesús, y de repente ese montón de tierra que estaba ahí empieza a tener movimiento y empieza a ser un ser viviente, gloria a Dios, bendito su nombre. Entonces, ¿tú crees que las danzas son porque Dios sea un Dios egocéntrico y le guste verte brincando? ¿Tú crees que el llorar cuando te quebrantas y levantas las manos es porque Dios es un Dios egocéntrico que quiere de alguna manera verte ahí? No, quiero decirte que las lágrimas, las manifestaciones, las danzas, cuando tú brincas y saltas, es el soplo de su aliento, porque Él tiene un propósito en su plan maestro sobre mi propia vida, bendito su nombre. Y en el propósito de Dios, Dios no va a dejar las cosas a medias. En el propósito de Dios, Dios va a cumplir su obra, bendito su nombre, y Él tiene muchos recursos para llevar a cabo el propósito. Sí, Dios tiene muchos recursos. ¿Cuáles son los recursos de Dios? Su omnipotencia. Dale, imagínate. Una ocasión estaba una persona echándole a Dios. Está el predicador compartiendo y está uno por allá, un bocón hablando, echándole a Dios. Y le dice el pastor, el predicador: mira, dilas, vocifera y habla y di lo que tú quieras. Yo no voy a molestarme porque yo no necesito defender a Dios. Él se defiende solo. Haz lo que y yo empiezo, y siguió el bocón ahí y cuenta el testimonio de que dice: es más, si quieres pisotear mi Biblia, aquí está, y le puso la Biblia en el suelo. Y dice el pastor que compartió este testimonio que cuando la quiso pisar salió botado. Hermano, con Dios no se juega. Hay gente que juega la parte, aún en las iglesias, en las bancas, hay gente que nomás, no, necesitamos sanar. Hermano, es Dios. Ah, sí, es Dios. Luego pasa una mosca y es Dios el creador. Entonces Dios tiene propósitos. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Quiere decir entonces que el propósito de Dios es eterno. ¿Qué es el propósito de Dios? Es eterno. Entonces necesito de alguna manera tener la revelación de lo que es eterno. ¿Qué es eterno? ¿Sí? Que no tiene principio ni fin. Imagínate entonces todo el recurso de Dios trabajando en el propósito eterno. Imagínate el Dios omnipotente. Imagínate el Dios omnisciente, el Dios omnipresente. Él tiene toda su omnipotencia para llevar a cabo su propósito. Él tiene toda su omnisciencia para llevar a cabo su propósito. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Yo le doy gracias a Dios por sus oraciones, porque yo me he sentido muy bien, sé cómo andaré, pero yo me he sentido bien. Pero mire, quiero decirle esto. No soy Superman. El Adelito cree que soy Superman, pero no soy. Sí. Una vez fuimos para allá, para la sierra, con un hermano que se llama Almaquio, y su esposa ya falleció. Y fuimos a comer carne asada para allá, para rumbo arriba de Concordia. Y estaban los muchachos chicos, estaba Isaí chico, Ananí. No, Ananí todavía no nacía. Estaba Isaí chico y Rudara. Y ahí vamos a la sierra. Llevamos carne para asar, pusimos ahí. Y andábamos buscando leña, y estaba un pedazo de rama seca, como de un árbol, pero seco ahí ya cayéndose.
Y como no había leña, fui y lo arranqué. Y me vio Abraham y dice, mi papito está bien fuerte. Pues quiero decirte, Abraham, que tu papito no está muy fuerte. Sí, entonces somos humanos y de repente, sí, ya estaba pues lidiando con, porque quiero decirle que pues sí duele esta cosa. Y en la crisis que me agarra del dolor me pongo a estar escribiendo cosas en el, como tardo un montón escribiéndole, y de aquí me voy a pasar para que se me olvide en el teléfono, sí. Pero pensando cosas como estas, le digo a Dios, mira Dios, pues sí digo que tú tienes un propósito en todas las cosas y que a los que Dios ama toda obra para bien conforme al propósito. Eso me lo sé de memoria, Señor. Pero hasta dónde eso es real en mi corazón y hasta dónde eso es real en mi vida, hasta dónde eso es real en mis órganos, en mis vértebras, en los riñones, hasta dónde eso es real en mis células, en mis neuronas, en mi cerebro, en mi capacidad de pensar, en mi alma, en mi espíritu, hasta dónde está grabada esta porción de la Escritura, que tú tienes propósitos y tu propósito es eterno, Señor Dios, y que de alguna manera tú tienes una intención en esto, Señor. Y mira, Señor, y sí, me pongo a pensar y fíjese, me siento bien. Así que el Señor Dios tiene un propósito, gloria a Jesús, y los propósitos de Dios son eternos. Entonces, es vital. Es vital que entendamos que es la omnipresencia de Dios. Es vital que entendamos que es la omnisciencia de Dios. Es vital que entendamos que es la bondad de Dios, que es la misericordia de Dios, que es la gracia de Dios, que es el poder de Dios, que son los veredictos de Dios, que son los juicios de Dios. Entender cómo Dios piensa, cómo Dios funciona, cómo las cosas se mueven. Sí, ¿por qué? Porque a la hora de las circunstancias, a la hora de los problemas, a la hora de la situación, a la hora donde tú estés pasando, todo esto te va a ayudar a seguir adelante y caminando con Dios. Sí, entonces estaba pensando cómo Dios abrió el mar para que el propósito de Dios se cumpliera en el pueblo de Israel, de sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y me estaba acordando cómo ahora las cosas cambiaron, sí, y cuando Pedro está sobre la nave y está toda la marejada, la cuestión fea, nosotros hemos andado en el mar y se pone muy feo. Imagínense la barquita en la que andaban los discípulos y de repente Jesús viene caminando sobre la mar, gloria a Jesús. Ahí el mar no se abrió, gloria a Jesús. Ahí el mar no desapareció. Ahí el Señor hizo que Pedro caminara sobre las aguas para que se acercara a él, bendito su nombre. Quiere decir que ahora el mar no se va a abrir, ahora las circunstancias no se van a abrir, ahora los problemas no se van a abrir. Quiero decirte que ahora Dios te va a hacer caminar sobre los problemas, sobre la enfermedad y sobre cualquier cosa, bendito su santo nombre. ¿Y sabes qué hizo Dios? Cuando Pedro quitó los ojos y dice, sálvame que perezco, el Señor lo trabó de la mano y ya no lo soltó. Zarracas. Entonces ahora el mar ya no se va a abrir, mi hermano. Ahora vas a caminar sobre ese problema. Ahora vas a caminar sobre esa enfermedad. Porque sobre esas aguas, sobre esos problemas, caminando sobre ellos, te vas a encontrar con Él. Sí, porque decía, bueno, a Pedro no se le abrió el mar. Jesús lo hizo caminar sobre la sea. Mire lo que le dijo. Si eres tú, manda. ¿Sabes lo que significa esa palabra, manda? Por eso tengo que sanar de la percepción de quién es Dios. Todavía el catolicismo nos afecta porque todavía seguimos tratando a Dios como que fuera un ídolo. ¿Quién quiere aprender? Es difícil batallar con tanto endeble emocional. Dice, no, hermanos, no estamos jugando a las canicas en la iglesita a ver quién es más bueno y quién es más cachetón. Vamos a agarrar a patadas al diablo. Tírale al diablo con lo que traigas. Y si no traes con qué tirarle, pídele a Dios. Él tiene muchos recursos para que le tires al diablo y se haga a un lado de tu vida. Sí, entonces les digo esto. Pues hay que estudiar. El que está en la secundaria, termínela y saque 10. Póngase a hacer las tareas. No existe caperucita. No, es mentira, es un fraude. Ese de esos monos son un fraude gringo para hacernos sentir mal, presentando sus armas que tienen para pantallarnos. No, hermano, tú puedes. Sí.
¿Por qué? Porque para poder responder en la época que estamos viviendo y la que viene necesitamos estudiar. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, Señor, quiero una iglesia grande y no me preparo. Señor, quiero que la iglesia crezca, pero no tengo estrategias. No tengo disciplina. No tengo una estructura de crecimiento. Entonces no voy a crecer para los lados, pero no voy a crecer en la obra de Dios. Queremos que esto crezca y tenemos infraestructura, necesitamos el poder de Dios, pero necesitamos estudiar. ¿Sí? Hay que estudiar qué Dios nos va a dar exactamente lo que viene. Fíjese que ya pronto me van a regalar unos videos de lo que fuimos a ver. Sí, nada más que estos videos uno tiene que estar aterrizado para no irse en el viaje. Sí, ¿por qué? Porque pues son otra cultura, otra forma de pensar, con otros recursos y otra economía. Quiero decirte que en Estados Unidos sí tiene un proyecto de nación. Ve en el internet, baja del internet. Ahí sí está ese libro. Se llama El Destino Manifiesto. Estados Unidos sí tiene un proyecto de nación. Nuestro país, desgraciadamente, pues ya ve cómo estamos aquí batallando desde la conquista y todo el trasfondo cultural que traemos y todos los ruidos del sótano. Yo no sé quién te dice que no puedes. Medio kilo pesa mi cerebro. Tengo medio kilo de masa encefálica. Dioquis. Oh, Señor, dale toques ahí para... ¿Tú crees que es un juego cuando el Espíritu de Dios te toca y haces así? No, es un electrochoc a tu masa encefálica para que empiece a despertar. Yo vengo y le digo, Dios, dame un electrochoc en la masa encefálica para que las neuronas empiecen a cargarse y empiecen a fluir las ideas. ¿Qué voy a hacer? Si cuando tengas un problema y no sepas qué hacer, párate. Y en vez de estar viendo la novela y estarte conmiserando, viendo las llagas, no puedo, dile, Dios, una descarga eléctrica en mi masa encefálica dentro de mi pro, y vas a empezar a tener manifestaciones y algo se te va a ocurrir. Dios tiene propósitos, ¿tú crees? Sí. La gente que no vive las manifestaciones y nunca las va a entender, siempre va a hablar mal de ellas. Esto se vive. Se vive, ¿sabes por qué? Porque Jesús tuvo esas manifestaciones. La Biblia está llena de sus ejemplos. O sea, es terrible la vida de Jesús. No como religioso, sino como el Hijo de Dios. Jesús no es una religión. Jesús es el Rey. ¿Sabes tú que cuando... ¿Sabes tú que cuando Pedro y los discípulos fueron llevados a Cesarea de Filipo, algo sucedió en el cerebro de Pedro? ¿Sabes que todos, el reflejo del pensamiento en su época, no había un entendimiento claro de quién era el Mesías? Había muchos fariseos, muchos saduceos, muchos traductores de la Escritura, muchos traductores del Antiguo Testamento. Había rabinos, había un montón de gente, pero no estaban seguros ni tenían una interpretación real del Mesías. Cuando el Mesías llegó, ellos no lo entendieron. El Mesías estaba con ellos y no lo entendían. Aún caminando los discípulos con ellos, no estaban seguros ni tenían una percepción de quién era el Mesías. ¿Quién sabía eso? Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los llevó a Cesarea de Filipo, a un lugar pagano lleno de ídolos, a una metrópoli diabólica que estaba ahí, de diablos chafas. Sí, ¿y qué es lo que Jesús hizo? Los llevó ahí y les pregunta quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Le está diciendo cuál está pesando el pensamiento social de lo que la gente creía, quién era el Mesías. Y unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y dice, y ustedes quiénes dicen que yo soy. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen de mi persona?
¿Cuál es la percepción que usted tiene de mi naturaleza? ¿Cuál es la percepción en el propósito de Dios que tú tienes sobre la vida del Mesías? ¿Qué es el Mesías para ti? ¿Qué representa el Mesías para ti? ¿Quién es el Mesías? ¿Qué es el Mesías? Y de repente se quedan callados porque no tenían una interpretación clara de quién era. Y de repente el apóstol Pablo, algo le pasó en el cerebro, a Pedro, algo le pasó en el cerebro, las neuronas empezaron a hacer corto, hubo una chispa por ahí, dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, bienaventurado Simón o Pedro, porque esto no te lo reveló carne y sangre, mas mi Padre que está en los cielos, bendito su nombre. Y quiero decirte que a eso venimos a la iglesia, para que tener una revelación interna de realmente cuál es nuestra necesidad y el profundo deseo de caminar con Él. ¿Y sabes qué representa el Mesías? ¿Cuál es la representación del Mesías para Israel? Es que Él es el rey, Él es el profeta y Él es sacerdote. Bendito su santo nombre. Bendito su nombre, bendito su nombre. ¿Y sabes qué hizo la religión cultural, la religión de nuestro país? Nos educó, nos preparó nuestra mente, nuestro interior, nuestros ancestros, generaciones pasadas, un montón de gente anteriormente a nosotros lo percibió como un ídolo, como un mono, como algo sagrado que de alguna forma estaba inerte, sin movimiento ahí. Eso no es el Mesías, gloria a Jesús. Por eso la gente trae esta percepción interna de tratar a Dios como un mono, como un ídolo. No, hermano de mi alma, Él es el Rey y como tal tengo que tratarlo, gloria a su santo nombre. Él es el Mesías, Él es el Salvador, bendito su nombre. Y si venimos aquí es para que algo suceda en nuestra mente, para que el propósito de Dios se lleve a cabo en nuestra vida. Fíjate, y quiero decirte que sí se batalla, pero pues yo estoy muy contento en la redonda. Sí, y quiero decirte que Dios tiene un propósito para mi vida en esta colonia, como la tiene para ti. Sí, pero necesitas una revelación del propósito de Dios. Gloria a Jesús. Sí, entonces Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, y el propósito de Dios es que crezcas, es que lo conozcas, es que te prepares, es que sigas adelante. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que madure. El propósito de Dios es que el fuego de Él venga a mi vida y manifestar su poder en mi propio ser. Y hermano, Dios tiene muchos recursos para llevar a cabo su propósito en tu vida. Imagínate, Él es omnipresente. Alégale. ¿Qué es omnipresente? Que Él está al mismo tiempo en todo lugar, que no hay un lugar que Él no llene, no hay una parte que Él no conozca, no hay un hueco donde Él no esté. El mono religioso que construyó la religión en nuestra mente, ese no es omnipresente, ese es un mono colgado en una pared. Ya lo quitaron de la pared y nos quedó en el cerebro. Ahora me lo voy a sacudir. Gloria a Jesús. ¿Por qué crees que la gente, es muy importante, es demasiado interesante, precisamente porque la percepción que tengas de Dios es el eco que va a haber en tu vida? Estaba yo viendo un programa en la tele de algo que está diciendo una pastora. Ese video nos lo ponen aquí en México y nos pone graves. ¿Y por qué nos pone graves? Porque la interpretación que nosotros tenemos es de nuestra cultura. Ese video está grabado en Estados Unidos. Si entendiésemos la cosmovisión del proyecto de vida, del plan de nación que tiene Estados Unidos, entonces lo interpretaríamos diferente y no nos pondría tan graves. Sí. Pero había un propósito en algo que estaban haciendo en Estados Unidos para llevar a cabo, levantar una misión. No que estaban haciendo, pero estaban el recurso. Y quien empieza a pedir la ofrenda dice, si alguien dice, empieza a pedir dinero. Pero quiero decirte, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, todo es deducible de impuestos. Si tú das $100 de diezmos, la iglesia te extiende un recibo donde tú dices $100 de diezmos. El pastor no se va a quedar con esos $100. No son para el pastor, son para la iglesia.
Lo único que el pastor tiene que hacer es presentar notas y los gastos que hizo de esos $100. ¿Por qué? Porque quien recibió el recibo, que dio los $100, tiene que presentarlos, ¿sí? Cuando presentan todos sus gastos del deducible de impuestos para que el gobierno le deduzca y le dé dinero. Entonces los diezmos tienen de alguna forma se trabaja así. ¿Por qué? Porque la iglesia en Estados Unidos está dentro del programa y el proyecto de nación. Por eso es que es diferente. Entonces, si no entendemos cómo esto funciona así, nos ponemos graves. Entonces estaba diciendo, a ver, traiga una ofrenda de príncipe. Traiga una ofrenda de rey. Traiga una ofrenda de sacerdote. Pues, ¿qué es eso? Es que el sacerdote, el que realmente es sacerdote, va a dar una ofrenda de sacerdote porque es sacerdote. El que es príncipe, sí va a dar una ofrenda de príncipe porque es príncipe. Claro, está el deducible de impuestos y todo, no voy sobre el dinero. Es que uno da lo que es a Dios. Entonces cuando empieza a modificar tu mente, empieza a cambiar y el propósito empieza a hacer ruido aquí adentro, tu mentalidad comienza a ser una mentalidad de príncipe y como tal tratas a Dios. ¿No? A ver, no sé si me enredé ya o vamos bien. No tienes que venir así con turbante y la barbota así, luego caminar así para que no. Como tanto religioso frustrado camina así que hasta siente que trae alas y empieza así. No. Esos religiosos no son más que endebles emocionales, ¿sí? No puedes depender de gente así para el propósito de Dios. Gloria a Jesús. Tiene que ver y estudiar la vida de un príncipe. Y si Dios te llamó a ser un príncipe, tienes que caminar como príncipe, hacer las cosas como príncipe. ¿Cómo trabaja un príncipe? ¿Cómo hace las cosas un príncipe? Porque así las cosas las va a hacer para Dios. Me gusta lo que decía una predicadora, decía, lo mejor para el púlpito, lo mejor para Dios. A Dios no le voy a dar sobras. No se trata de la opulencia, sino lo mejor de tu propia vida, lo mejor de tu propio ser. Cuando tú hagas algo para Dios, hazlo con todo tu corazón, hazlo con todo tu ser. Hazlo porque lo estás haciendo para el Creador y conforme a tu naturaleza, conforme a tus sentimientos. Si vas a tocar aquí algún instrumento, hazlo para Dios. Si vas a barrer la iglesia, hazlo para Dios. Si vas a barrer el baño, hazlo para Dios. Si vas a compartir la palabra, hazlo para Dios. Y entonces en el hecho de hacer las cosas se puede detectar hasta dónde he caminado con Dios. Hay quien hace las cosas así. No, así no funciona. Entonces Dios tiene propósitos. Gloria a Dios. Dios tiene propósitos. Esto es una iglesia donde no dejaban a la gente estudiar. Y la gente que no estudia siempre va a estar batallando. Entonces, le digo esto porque por lo que sigue. Si no te preparas, sí, necesitamos que esto, dame un electrochoque en el cerebro, Dios. No le hace que se me fundan las neuronas, tú las puedes resucitar. Gloria a Dios. Mira, hermano, porque tu forma de pensar te ayuda a sanar. Tu forma de pensar te saca de cualquier agujero. Más cuando tus pensamientos son pensamientos que traen unción, que están en el propósito de Dios. ¿Sí? ¿Cuánta gente tiene cosas y vive vacía? ¿Cuánta gente tiene algo y luego se infla? ¿Por qué? Porque no trae aceite, no tiene unción en su mente. ¿Sí? Entonces, todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito. Y el propósito de Dios es eterno. Fíjate nada más, hermano. ¿No te dice nada esta palabra? Eterno. Gloria a Dios. Si de repente esto te ayuda a contrarrestar lo que pasa, hay gente muy sabia, con mucha inteligencia en el mundo, pero carecen de las cosas de Dios, carecen del mensaje de Dios, carecen de la presencia del Señor, bendito su nombre. Y quiero decirte que Dios tiene propósito.
pero yo tengo que responder al propósito de Dios y tengo que de alguna manera dejarlo fluir. ¿Cómo quiero que me vaya bien si mi mente está atorada? ¿Cómo quiero que me vaya bien si no hay elementos en mi mente para hacer las cosas bien? Necesito. Y para esto del propósito de Dios hay que estudiarlo. ¿Qué es el propósito de Dios? No es lo que a mí se me ocurre. O sea, a mucha gente le han dicho que tiene llamado y no tiene, luego se frustra. Y no, esto de Dios, con las cosas de Dios no se juegan. Vale más que me digan la verdad. Hay gente que le dan piola y se cree que tiene llamado y empieza, y le puede dar ratos una frustración porque no le funciona. No, vale más que nos digan la verdad, pero que me la diga Dios. Entonces, el propósito de Dios es eterno. No te dice nada eso de eterno. ¿Qué es lo que yo percibo como eterno? Quiere decir, hermano, que ya hay un plan predeterminado de Dios. Gloria a Jesús. Y quiere decir que si estamos aquí en la vida, ahorita en este tiempo, es porque ya hubo un diseño de un plan eterno de Dios en la eternidad. Y quiero decirte que si estamos aquí, no estamos como un relleno, estamos porque es parte de un propósito, es parte del propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito de la eternidad hasta la eternidad. Bendito su nombre. Y mira, hermano, cuando entendemos estas cosas, cuando esto de alguna manera se tatúa en nuestra mente y se funda en nuestro ser, gloria a Jesús, uno puede entender que simplemente estamos de paso aquí por la tierra, porque Dios tiene un propósito eterno. Dios tiene otra cosa más alta, gloria a Jesús, en la eternidad. Y las cosas que suceden aquí en la tierra es porque Él tiene un propósito. Algo está sucediendo, se está llevando a cabo su propósito, lo entienda o no, Dios va a salir adelante con su propósito. Gloria a su santo nombre, gloria a su santo nombre. Mira, hermano, le voy a enseñar una cita en la Biblia que está aquí en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Se lo voy a leer rápido. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Mira lo que está aquí. A mí me llama mucho la atención esto. En el capítulo 5, versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni abrir el libro, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios en toda la tierra. Sí, mira, hermano, gloria a Jesús, glorifíquese, no se me vaya, no voy a durar mucho, pero mira, dice el versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Dice, versículo 2: y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y dice el versículo 4: y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro ni mirarlo. ¿Sabes quién es ese personaje que está ahí? ¿Quién es ese personaje que está ahí? Para que vea que, hermano, está pesado Dios. Gloria a Dios. Ya no, hermano, usted siga preparándose, pero usted es alguien que está aquí porque Dios tiene un propósito. ¿Tú crees que la situación que está viviendo Mateo es porque a Dios se le pasó el rollo y por ahí estaba dormido y se le quemaron los tamales? ¿Tú crees que Dios dejó el piloto ardiendo para que se quemara la olla?
y salieron chamuscados los... ¿Tú crees que...? No. ¿Tú crees que a Dios se le pasó a hacerle esa pieza aquí para que quedara bien su corazón? No, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Algunos dicen que este escritor, este personaje que está llorando aquí, algunos dicen que es Mateo. Algunos teólogos dicen que es Mateo precisamente por la revelación que él tiene del Cordero. Pero hay otros que dicen que es Juan el teólogo, el mismo que está escribiendo aquí, porque él fue llevado en el Espíritu. Y mira, hermano, dice el versículo 4, y yo lloraba mucho, porque no había sido digno ninguno de abrir el libro, ni de leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dice, uno de los ancianos me dice, quiere decir que Juan el teólogo, el que escribió Apocalipsis, que lo escribe en Patmos, que tiene esta revelación y empieza a escribir lo que está viendo, de repente él se da cuenta que no hay nadie digno de abrir ese libro. Sí, no hay nadie, y él empieza a llorar, y de repente sale alguien por ahí y le dice, no llores. Uno de los ancianos le dice, no llores. La palabra anciano nos está hablando de madurez. Aquí la cuestión de anciano nos habla en que alguien en la plenitud. Sí, gloria a Jesús. Y sabe es Juan el teólogo. A ver, vamos a ver. Estamos aquí, a ver. Ven para acá, hermano Rafa, por favor. No, para que vea que está pesado Dios, gloria a Jesús. Haga ahí como que está bien agüitado aquí, llorando ahí, como que está llorando. Entonces, él está llorando porque no vio nadie digno de abrir el libro, ni mirarlo, ni leerlo. Y está ahí, a ver Juan, ven para acá por favor y párate a aquel lado. Entonces acá sale un anciano. Sale así. No ese tipo de anciano. Sale una persona madura, con plenitud y capacidad, y lo ve llorando. Y le dice, no llores. ¿Sabe quién es él? Él es él. ¿Cómo lo ves? Él es él. Nada más que aquí está en un cuerpo físico y acá está en la eternidad. O sea, aquí todavía no llega. Y aquí ya llegó. Entonces tiene un encuentro eterno. Vamos, levanta las manos. Levanta las manos. Gloria a Jesús. Es un encuentro eterno. Alguien que vivió el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios de dar esta revelación? ¿Cuál es el propósito de Dios de marcar esta escritura? ¿Cuál es el propósito de Dios? Simplemente le dijo al teólogo, escribe ahí estas cosas, y escribe, no. Dios tenía un propósito en dejar marcado esto en la escritura. Dios tenía un propósito al poner eso en la Biblia. Y quiero decirte, hermano, que eso no es un juego. Esto no es como uno cree. Una vez estaba platicando, el jueves fui al Cerezo a ver a una persona, y estaba platicando con él. Sí, y le digo, mira, lo que pasa es que estamos muy mal de la cabeza, le digo. Me dice, ¿por qué, pastor? Porque le digo, hace días estaba orando y de repente me viene un susurro a la mente y sabe que escucho una así como soberbio. Y le dije, güey, ¿por qué soy soberbio? ¿Cómo es que tú quieres conocer mi origen? ¿Cómo? Como la gente que dice, ¿y quién hizo a Dios? Yo pensé, ¿por qué uno estaba pensando en eso? ¿Y cuál es el origen de Dios?
Y luego me dijo, si ni entiendes la Biblia, si ni siquiera entiendes la Escritura y quieres entender quién soy, con esa mente sacacincos, esa mente que no hace la tarea, con esa mente que se hace la pinta, con esa mente irresponsable, llena de ingratitud, como sandijuela que vive a expensas de otros y sangras a tu papá pero no cumples. Entonces dije, no, aunque Dios me revelara, nunca podía entender porque no tengo la capacidad, ni los argumentos, ni la madurez, ni la estatura para poderlo entender. Entonces, si sigo pensando así, me va a reventar el cerebro. Entonces, ¿te imaginas? Está aquí llorando, está aquí porque no ve a nadie digno, y de repente sale un anciano de la eternidad. Algunos dicen que es Mateo, yo intuyo que es él mismo. Usted puede creer lo que usted quiera, no está obligado a creer lo que le estoy enseñando. Y de repente párate, voltea a verlo y le dice, dile, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, ven caminando, que ha vencido. Abrécense. ¿Cuántas veces en una manifestación Dios ha querido que eso suceda contigo en un culto? ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios quiere hacer esto contigo? Bendito su nombre, pero te sigues portando como niño, sigues haciendo berrinches, sigues hablando, sigues criticando, sigues creyendo que puedes entender el origen de Dios y puedes conocer cuál es el origen de Él y de dónde viene Dios, cuando ni siquiera podemos entender la grandeza de su misericordia y su propósito eterno. Pues, hermano, entonces imagínate el propósito de Dios. El propósito de Dios. Yo ahorita me siento muy bien. La semana pasada dice, no llora uno porque es muy macho. Sí. Pero quiero decirle que no es que sea yo muy espiritual. Quiero decirle que sus oraciones las escucha Dios. Gloria a Dios, nadie es Superman aquí. Entonces, el propósito de Dios es eterno. Quiere decir que hay circunstancias, situaciones que vienen a nuestra vida, cosas que suceden, y no es porque Dios no tenga despropósito, no es porque Dios esté enojado con nosotros, no es porque Dios esté molesto con nosotros, no es porque de alguna manera le caemos gordo a Dios. No, quiero decirte que Dios sí tiene un propósito, Dios sí tiene algo para tu vida. Sí, pero para poder entender este propósito, necesito ponerme a ayunar. Para entender este propósito, tengo que decirle no a las novelas. Para poder entender este propósito, tengo que decirle no a la Reina del Sur. Para poder entender este propósito, tengo que decirle no al Dr. House, a la ley y el orden. Y tengo que ponerme a leer la Biblia. Tengo que ponerme a documentarme, a buscar información de tal forma que Dios me ayude a entender el propósito. ¿Cuál es el propósito para tu vida? A ver, ¿dónde está Martín por ahí? ¿Se lo llevó el rapto? A ver, ven Martín. Ven para acá. ¿Quién es tu mamá? A ver, pase la mamá de Martín, pase. Tú párate ahí, Martín. Usted parece allá. ¿Usted cree? ¿Cuál es el propósito de que él sea su hijo? A ver, ¿dónde? ¿Cuándo te preguntaron
a ti si querías que ella fuera tu mamá? Por eso no sabes esos chachos malcriados, chillones. Yo no te pedí nacer. Nunca ha oído a alguien así, yo no te pedí nacer. Yo no sé para qué me tuviste. ¿Nunca le he dicho eso? No, Leo, porque yo sí decía eso. Y luego hay gente que siente vergüenza de sus padres porque no fueron a la escuela. No, déjese de rollos, hermano. ¿Hay alguien aquí que siente vergüenza por sus papás? Venga para dar una calentada. ¿Usted cree que se salió de control? ¿Sabes que es una vida? Es un ser humano, es una persona que tiene un valor para Dios. ¿Tú crees que hay un despropósito en que ella sea su mamá? Dios tiene un propósito. Gloria a Dios. Hace 5 años ella ni siquiera sabía que él iba a tocar guitarra, ¿o no? Hace 6, 7 meses ni siquiera lo conocía, nunca había estado aquí, ¿o sí? Pero Dios sí tiene un propósito. ¿Y sabes por qué ella está aquí? ¿Y sabes por qué está aquí? No es porque los haya traído el Juan, es porque está dentro del propósito de Dios que estuvieran aquí. Si no estuviera en el propósito de Dios, ellos no estuvieran aquí. Si usted no estuviera en el propósito de Dios, usted no estuviera aquí. Pero que no le pase lo que le pasó a la mujer lo que la serpiente le dijo a la mujer en el huerto, cuando de alguna manera se da cuenta de la realidad. La serpiente viene y le dice: Dios no te dio lo mejor. Dios no te dio lo mejor. Más bien sabe el día Dios que el día que de él comieres serán abiertos tus ojos, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. No, hermano, Dios nos dio lo mejor. Quiero decirte que hay muchas señoras con ojos azules y rubias con mucho dinero, pero esas no son tu mamá. Esta es tu mamá. Dale un abrazo. Y Dios te dio lo mejor. Puedes sentarse. Quiere decir que en el propósito de Dios, Dios me dio lo mejor. Y no tengo por qué andar langareando, no tengo por qué andar buscando quien me dé por mi lado, no tengo por qué andar buscando quien me dé merengue divino, no tengo por qué andar buscando quien me meta ideas que no son. Hay un propósito dentro de la voluntad de Dios, hay un llamado dentro de la voluntad de Dios, hay un plan en la voluntad de Dios. Hay un hasta aquí, un tope en la voluntad de Dios. Bendito su nombre. ¿Y sabe por qué estamos en el tiempo? ¿Sabe por qué estamos aquí? Estamos aquí para que nos sea dada la revelación del propósito de Dios. Pero no me la va a dar viendo la Reina del Sur, no me la va a dar viendo las novelas, no me la va a dar dando de mitotero y hablando de la gente y haciendo cosas torcidas. La revelación Dios no me la va a dar ahí. Dios me la va a dar cuando esté tirado y postrado, levantando mis manos. ¡Ay, Saraco, Sarabajuya! Gloria a Jesús. Lo digo porque conozco mucha gente, hay mucha gente muy inflada. Fíjese cómo, perdóname Dios, pero haz de cuenta que el diablo en esa gente. No sé cómo me tratan. ¿Dónde pastorea, hermano? No, pues en la Redonda. Yo en el sitio. ¿Cuántos congregantes tiene? Como 3 y ya se fueron 2. Así me tratan. Gracias a Dios que conozco esto. Y yo no soy su dueño. El propósito de Dios en su voluntad es que le comparta lo que Él me da. Y se acabó. Hace días que me fui a regar las plantas porque me sentía muy mal y tengo que estar haciendo cosas para que se me olvide que me duele este rollo. Y me fui a hacer algunos detalles. Y tuve que ir a preguntar a un laboratorio el precio de un estudio muy especial que tengo que hacer. Y tenía que caminar. ¿Y qué crees? En la caminada tenía que pasar por el charco.
Y luego me acordé que a Rudal la atropellaron una moto y que el que la atropelló traía seguro en el carro. Y que entonces el seguro cubría gastos en el char. Y dije yo, me lo voy a aventar un carro que traiga seguro, pero si no trae. Para venir al char. Pero cuando, mira hermano, eso fue real. Iba pasando por el char. Le voy a decir lo que pensé. No viejo, tranquilo. Usted no tiene el char, usted me tiene a mí. Y si yo quiero sanarte en el Hospital General, ¿cuál es tu bronca? Si yo quiero usar al del similar, ¿cuál es tu problema? Ah, es que tú te quieres aliviar en el char. Te crees petrolero. No, viejo, pero soy tu hijo. Y mi padre es rey. Y se me quitó. Yo no voy mañana que me digan que no. Tiene un propósito. Sí. Tiene propósitos. Uno se casa con la estructura del pensamiento de lo que la sociedad religiosa nos ha enseñado lo que es una iglesia. Y esa percepción religiosa nos hace creer que somos dueños de la gente. Por eso cuando alguien se va de una iglesia lo andan peleando. Aquí puede venir el que quiera, las puertas no están cerradas para nadie, nada más para el diablo. Y ya le di un garrote al hermano Rafa que si va a entrar al diablo lo agarre leñazos, no lo deje entrar, porque si lo deja entrar le va a ir como feria a él, porque es el primero que está ahí. A ver, Isaí, ¿trajiste el bat que te dije? Un bat con clavos que estaba ahí tirado, se lo des a Rafa por si llega el diablo, donde le dé, porque si no le pega, pobre Rafita. Ya vi yo Dios cómo trata, ya vi yo cómo el diablo trata al hermano Rafita. Un día fui a que me pusieron un programa en la computadora cuando la compré o la saqué para pagar. Y ahí voy con el hermano Rafa y le iban a poner el Isgur. Y dejé la camioneta ahí, estaba bien, a leñazo agarró la camioneta. Y luego salimos y me querían pegar a mí, sale el hermano Rafa y a mí me guardó la sangre de Cristo, me cubrió, pero el hermano Rafa lo agarraron así. Y lo aventaron. Entonces ya sabe hermano Rafa, si no le pegas el leñazo al diablo donde le des. Sí. Entonces Dios tiene propósitos. No te compares con nadie. O sea, uno de los problemas nuestros es compararnos, por eso estaba en depresión Elías, se estaba comparando con otro diciendo, solo yo he quedado y me buscan para matarme. Ay, cochillón. Gloria a Jesús. Entonces Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios aquí en el tiempo? Que lo conozca. Y hay cosas que tengo que aprender porque voy a la eternidad a aprender otras cosas allá. ¿Sabes, hermano de mi alma? ¿Sabes lo que van a hacer las bodas del Cordero? ¿Sabes lo que va a haber en la mesa? ¿Sabes lo que por fe está puesto ahí? ¿Sabes que somos llamados a las bodas del Cordero? En las bodas del Cordero el diálogo es el Cordero. En las bodas del Cordero el alimento es el Cordero. Ahí en las bodas del Cordero no hay chismes. Ahí en las bodas del Cordero nadie es más que nadie. En las bodas del Cordero cada quien tiene su lugar, bendito su nombre. Y quiero decirte que el Espíritu de Dios nos dio una invitación legal para ir a las bodas del Cordero, bendito su nombre, a comer del Cordero. ¿Sabes entonces por qué el apóstol, por qué Juan el teólogo vuelve a ver a Jesús? Dice la Escritura, dice en el versículo 5, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para leer el libro y desatar los sellos. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que no había resucitado ya el Señor, que no estuvo en la cruz colgado y luego fue quitado de la cruz y fue puesto en una tumba, y su alma bajó al infierno y su espíritu quedó en las manos del Padre. Gloria a Jesús, que no había sido crucificado, gloria a Jesús, y luego Él resucita y luego va a ser entronizado, ¿sí? Y el apóstol, Juan el teólogo lo vuelve a ver, pero no lo vio. ¿Sabes cómo lo vio? Lo vio inmolado.
¿Sabes cómo lo vio? Lo vio con las manos crucificadas, lo vio con las heridas. Gloria al nombre del Señor. ¿Y sabes a qué vino el tiempo, al tiempo el Señor? ¿Sabes por qué estuvo aquí? ¿Sabes cuál era el propósito de su existencia aquí con nosotros? ¿Sabes por qué fue crucificado? Porque tenía un propósito. Gloria a su santo nombre. El propósito de Dios trascendió del tiempo a la eternidad, de tal forma que en la eternidad Él está inmolado, Él está crucificado en una dimensión presente todavía. ¿Por qué? Para que nunca más vuelva a levantarse el pecado, para que nunca más vuelva a suceder lo que sucedió. Bendito su nombre, hermano, y estamos aquí en el tiempo para respirarlo, para inhalarlo, para conocerlo a Él. Nadie vale la pena, nadie vale la pena, solo Él, bendito su nombre. Hay gente, hermano, hay gente que se casa con la persona equivocada, porque no quiso. Hay gente que escogió a la gente equivocada. A ver, ahí les va a las muchachas de aquí. Yo aquí voy a decirles algo. Si me quiere sacar de onda, póngase a besar aquí adentro. Abrácese como que estuviera allá afuera. No puedo predicar así. Esté con el celular hablando y haciendo y no se puede predicar así. ¿Sabes para qué son los diáconos? ¿Sabes para qué los sugieres? Para enseñar a la gente a respetar la iglesia, a la casa de Dios. Quiero decirte esto, ¿por qué? Porque entonces Dios recoge su palabra. Porque Dios va a ver que no hay, Dios ve que no hay ningún interés, se contenta el Espíritu Santo y se pierde el domingo. ¿Sabes, hermano de mi alma? Yo aprendo de lo que Dios me da. Y en las predicaciones a mí Dios me bendice. Hay veces que he venido muerto, vacío y hueco y no tengo nada que decir. Y vengo y me paro y le digo a Dios, te voy a ser honesto, Dios. Me sé cosas de memoria porque he leído como esto y aquello y puedo estar, pero me siento hueco y vacío. No sé qué decir, Dios. No tengo una porción de pan, Señor Dios. Me arrepiento. Perdí el tiempo en cosas que no, sí, Dios, y no busqué tu rostro para que tú me dieras el pan para esta gente, Señor. Esta gente viene desde lejos y no viene a verme a mí, viene a alabarte y a bendecir y viene por una porción de pan. Ayúdame, Señor Dios, dame el pan, dame la revelación, dame la verdad que esta gente necesita, Dios, para que el propósito de tu voluntad se lleve a cabo. Gloria a Jesús. Y quiero decirte que de repente a mí Dios me toca y a Dios me bendice y me convence de lo que yo digo de entre sí, me ayuda mucho. Gloria, porque Él tiene propósitos y estamos aquí con un propósito. Entonces, hermano, no somos un desecho aquí en esta colonia, no somos aunque usted vea esto así, esto es un palacio, esto es la casa del Rey, el Rey está con nosotros. Gloria a su santo nombre. ¿Por qué? Porque para ver esto necesita uno abrir los ojos espirituales. Si usted abre los ojos físicos, lo único que va a hacer es lamberse las llagas y estarse comparando con otros. Pero si usted abre los ojos espirituales, entonces usted podrá entender la verdad que Dios le ha dado, la unción que Dios le ha dado, las cosas que Dios ha puesto en su corazón, porque Él es bueno, porque Él es justo. Gloria a su santo nombre. Entonces su propósito es eterno. Sí, quiero decirte que sí es cierto esto que les digo. ¿Por qué? Porque les digo esto, yo me he fijado que hay muchachas que vienen a la iglesia, de repente se juntan con alguien, se casan, las llevan y ya ni a la iglesia van. Y te voy a decir, vienen y hacen el pancho, se portan como que sí quieren caminar con Dios, pero vienen sobre la muchacha. Hermano, yo fui bien vago. Y me juntaba con una mancha de vagos un tiempo que me fui a vivir allá. Sí, y luego viene la gente a hacer pancho aquí como que quiere y todo, hermano. Dios me sacó de la basura. ¿No le ha pasado? Luego hay gente que viene y que se mete, hasta le quiere lavar el coco a uno. Nomás que como uno es pastor, pues no dice nada y se queda callado, porque si dice algo y se va el hermano ya no va a querer venir. A veces digo o no digo Dios. No, pues si no, nomás los toco y ya no voy a la iglesia, me voy a otra. Castigo, o sea, no. Yo no tengo nada contra nadie. Pero tienes que aferrarte al propósito. Estudiar cuesta. Ser un estudiante excelente cuesta. Quiero decirte que el pobrecito de Benito Juárez se la vio al hilo. A veces no tenía para comer. Era despreciado. Y en una situación muy hostil estudió y llegó a ser presidente. Tú puedes.
Hermano, usted puede ir a la escuela, usted puede estudiar, usted puede sacar dieces, pero tiene que cambiar de cosmovisión. ¿Por qué? Porque usted es la gente de esta nueva generación en el propósito de la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente ha muerto y se fue sin escuchar de Dios? Entonces, bendito sea Dios por su propósito. El propósito es, entonces, ¿qué es el propósito? Es el deseo de Dios. ¿Qué es el propósito? Es la intención de Dios. ¿Qué es el propósito? Es la voluntad de Dios, es el designio de Dios. Entonces, ¿qué es propósito? No es la palabra nada más, propósito es el deseo. ¿Cuántos aquí como padres de familia tienen el deseo de que sus hijos crucen la universidad? O si usted tiene un deseo para que su hijo cruce la universidad, ¿usted cree que Dios no tenga deseos de que usted llegue a la eternidad? Gloria a Dios. No, es que yo quiero que mi hijo vaya a la náutica. ¿Por qué no? Usted va a llegar hasta donde su mente lo deje. Usted va a llegar hasta donde su mente y sus complejos lo dejen. Mi Biblia, esta Biblia, mi Biblia dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay que ponerle motor. Ya basta, Dios, de la mente de barrio. Ya basta, Señor, de la mente de un perdedor. Hay un propósito en tu voluntad y voy a sacar dieces de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque soy hijo del Rey. ¿De quién? No se oye. No se oye. ¿Tú crees que Jesús sacaba celos y lo reprobaron? Tuvo una evolución humana como la suya y la mía. A él también le fue como en feria de chiquito. No hay gente que dice, ay, hermano, es que cuando yo estaba chiquito no me compraron un trompo, hermano, y la muñeca me la robó mi hermano, y nada más a ella le compran sus chocolates y a mí no, hermano. Soy hijo del Rey. Párate y dile a tu mente y a las voces de tu cerebro, soy hijo del Rey. Gloria a Jesús. Pero también se dice con hechos. ¿Sí? No para sentirse soberbio y orgulloso, no. Es porque eres hijo del Rey. Y Dios tiene un propósito. Entonces Dios tiene un deseo. Quiere que vayas a Harvard. Mira, hermano, me testificó el director de la universidad. Gracias a Dios por gracia con él. Un día él me platicó, íbamos en el avión y me platicó. Dice, Fer, yo estaba en Guatemala, en una iglesia chiquita, llena de gente pobre. Los diezmos, pues, yo trabajaba. Y un día Dios me dijo que me preparara, porque me iba a llevar a predicar a las naciones. Y le creyó, hermano, pues no vi nada. Pero un día se presentó a la universidad y se presentó esto y estudié. Hice doctorado. Y ahora salgo a otras partes del mundo a predicar y a compartir la palabra de Dios y a dar clases. Hermano, te digo que tiene que cambiar esto. Vamos a orar a Dios, la persona me va a regalar unas grabaciones que quiero que vea. Porque no es para sentirnos menos, es que tenemos capacidad. ¿Por qué?
porque ese es el deseo de Dios, no es el mío. Si Dios tiene un deseo, Él tiene recursos para apoyar. Por ejemplo, aquí muchos andamos de pediches pidiéndole al gobierno. Jesucristo no le pedía nada al César, ¿o sí? Ahí cuando vienen los partidos políticos nos hablan, por ejemplo ayer hasta, bueno, dije, pues Señor Dios, voy a hacer concha y me voy a comer este platón de comida. Pero ahí nos dan, como que uno no pensara ahí, como que ellos pensaran por nosotros, y se me hace un insulto a la inteligencia que estos partidos políticos nos llaman por el voto. ¿Por qué no me ven a mí, los ven a ustedes para decirnos esto y aquello? Como que no pensáramos nosotros. Y luego se empieza a decir, vamos a apoyar, con entonces el recurso federal, ellos saben bajarlo, es todo. Ellos no dan nada, es el recurso del gobierno. Gloria a Dios. A ver, esa gente sabe bajar el recurso federal. Un abogado me estaba explicando un apoyo que el gobierno le da a los políticos, donde ellos no tienen que presentar ninguna factura de nada y pueden gastar el dinero en lo que ellos quieren. Entonces de ahí compran sillas de ruedas y dicen, es que yo la compré. Quiero decirte, hermano, que aquí no es mucho lo que hacemos, pero lo damos de corazón, porque si estuviéramos ya hubiéramos hecho cosas más grandes. Pero hacemos lo que podemos. Entonces, si esta gente sabe bajar el recurso federal, hermano de mi alma, hay que bajar el recurso divino que viene de la eternidad. Y para eso hay reglas. ¿Sí? Dice, le digo al que estaba, no sé si le dije a Abraham, al que estaba a un lado de mí, le digo, oye, ¿no habría manera que este político, en vez de darme el pescado, que me enseñe a pescar, no? Piensa que estoy aquí porque tengo hambre y tengo necesidad, y que la gente de la iglesia tiene hambre, y que con sus despensas nos va a cambiar la vida. Y por eso un despensa y luego ya estamos. No, perdóname Dios, pero tú tienes un deseo y hay recursos divinos. Hermano, ¿sabes por qué la iglesia primitiva fue bendecida profundamente? Porque bajó el recurso divino. ¿Sabes que la gente era tan real, tan verdadera, que metía las manos en la eternidad y sacaba el recurso? Eso lo podemos hacer nosotros. Pero tiene que cambiar esto. Dios tiene una intención, y la intención de Él es eterna y divina. Sí, entonces Dios es su voluntad y su designio. Es la intención original para lo cual fue creado algo. ¿Cuál es la intención original por lo cual Dios creó a Angélica? ¿Para qué anda ahí de vaga? ¿Para qué anda rebotando? ¿O tiene un propósito divino para ella? Tiene un propósito divino. Ese vago que viene a volarla no tiene un propósito divino para ella. Lo único que quiere es que ella truene. Pero Dios sí tiene un propósito divino. Allá a ella si le hace caso. Vale más que le haga caso a Dios. Les digo esto, hermano, porque así es. Vale más que le chequen, echamos ya le ganas, ¿no? ¿Cuál es el propósito del origen del Cordero en el ser de Dios? ¿Qué es el Cordero? Jesús. Gloria a Jesús. Quiere decir que en el ser de Dios, Dios engendra de sí mismo, de su propio ser, a su Hijo, el Cordero. Jesús es el Hijo legítimo de Dios. Él es el unigénito. Él es el primogénito. Él es nuestro hermano mayor. Él es la primicia. Él es el primero. Él es el postrero. Entonces, hay un propósito.
Sí, hay un propósito. Y quiero decirte que el Cordero es Emmanuel. Y Emmanuel es con nosotros, Dios. Hermano, quita todos esos monos que traes en la mente. Y dile a Dios, perdóname, porque mi mente ha reducido tu presencia al nivel de un ídolo. Tú no tienes forma, no tienes principio ni fin. La única revelación tuya para con nosotros es a través de tu Hijo. Y no es el mono ese barrón colgado en una pared, no, es su naturaleza, es su bondad, es su divinidad. Mucha gente todavía hasta lo cuelga y lo trae ahí, se le hinca, no, se le hinca el mono. No es eso. No es eso. Sí, gloria a Jesús. ¿Quieres entender cómo es Él? Estudia sobre la bondad, estudia sobre los valores y vas a entender que Él es misericordioso, Él es piadoso, Él es bondadoso, Él es bueno. Bendito su nombre. No es ese Cristo calavérico, ay, que está así, pues diciendo, pobrecito. No sientas lástima por Él. Ay, pobrecito, le voy a poner una flor y lo voy a... No le pongas nada, Él ya es Dios, bendito su nombre. Fíjate, nada más hasta una veladora porque cree que está ciego y no ve, y vas y le pone, ese es el mono de la mente. No, hermano, es la revelación que Dios dio para nosotros, la naturaleza humana, y es a través de Jesucristo, es a través de su Hijo, es a través de su caminar, es a través de la crucifixión, es a través de su bondad, es a través de lo que Él hizo, bendito su nombre, es a través de sus palabras, es a través de lo que Él habló, es a través de sus obras, de las sanidades, de todo lo que Él hizo. Entonces puedo tener una idea y en mi mente de realmente quién es el Hijo de Dios, bendito su nombre. Entonces Dios tenía un propósito al revelarnos a su Hijo, porque al revelarnos a su Hijo nos está revelando su naturaleza, nos está revelando quién es Él, bendito su nombre. Si Él no nos lo revela a través de su Hijo, nadie tuviese una revelación plena de quién es el Señor. Jesucristo es la única revelación legal que Dios ha dado a la humanidad de su naturaleza. Gloria a su santo nombre. Jesucristo si es el Hijo de Dios, Jesucristo si es el primogénito, Jesucristo si es el Redentor, Jesucristo si es el Mesías, bendito su nombre. Sí, entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? A entender quién es Él. Y dejar, sí, porque es mucha, hermano, es toda una influencia de antepasados que traemos de religión. Yo le digo porque mi familia fue muy religiosa. Sí. A mí me pagaba una feria tulita por sacar almas del infierno. Y él me ponía con ella a estar rezando desde las 4 de la tarde a 11, 12 de la noche, pero me daba 20 pesotes. Entonces saqué un montón. Pero me quedó un cuadro así y ahora tengo problemas con ese cuadro. Por eso es que uno es endeble emocional y busca a Dios cuando le da su gana y nomás se enfada, ya no. No, esto es de compromiso, tiene que ser real. Esto es de aterrizar, de poner los pies en la tierra. Gloria a Jesús. Del diseño de la creación en el ser humano orientado a... del diseño de la creación en el ser humano. O sea, ya con esto voy a terminar. ¿Cuál es el propósito de tu vida? A ver, ven para acá de vuelta, Martín. Ya te voy a agarrar carrilla, Martín, ¿no? ¿Para qué Dios le dio las manos al Martín? ¿Para que se le meta la bolsa? No, sáquete las manos de la bolsa. ¿Qué hubiera pasado si Dios le dice, pueblos todos, batir las manos, y lo hubiera hecho mocho, sin manos? Entonces, ¿para qué Dios dice que aplauda? Entonces le dio manos para aplaudir. Entonces, si la Biblia dijera, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado, y lo hubiera hecho mocho,
Quiere decir que el diseño está hecho para adorar a Dios. El hablar. Yo no te pedí que me tuvieras. A ver, ¿dónde se decidió que ella iba a ser su hijo? ¿Y dónde decidió él que ella fuera su mamá? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos aquí? ¿Dónde está tu hermana? A ver, ven para acá. Bueno, aquí nadie come, aquí puro tamal comemos aquí y luego ahumado. Párate ya. Ahí. ¿Cuándo te preguntaron a ti si tú querías que él fuera tu hermano? ¿No? ¿No te preguntaron? ¿Cuándo te preguntaron a ti si tú querías que ella fuera tu hermana? Pues en la Biblia sí está, donde ella decidió que él sea su hermano y donde él decidió que ella fuera su hermana. A ver, siéntese. A ver, Carmelita, ¿cómo te preguntaron que Sayonara fuera tu hermana? ¿A dónde te preguntaron? ¿Cuándo te preguntaron si usted quería que la hermana Siri fuera su mamá? Pero tiene bien chiqueado. Aquí sí viene. Se decidió todo eso. Entonces que sea tu hermano, que sea tu mamá, es parte del propósito. Entonces, ¿para qué la tratas mal? Yo no te pedí nacer. ¿Para qué me tuviste? Diferentes tipos de pecado que hay. Hay pecado de muerte, que no está en el propósito de Dios. Gloria a Jesús. Entonces es interesante entender eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo está dentro del propósito de Dios para redimirnos. Rechazar a Jesucristo es pecar en contra del propósito de Dios para mi redención. Un día que me levante de malillas, endeble emocional y no quiero ir a la iglesia porque amanecí de malas, esa es una actitud negativa en contra del propósito de la palabra que Dios tenía para usted ese día. Entonces no estamos jugando a la iglesita. Entonces esto sí es serio. No estamos en un concurso de iglesias a ver cuál es la más grande y la más bonita y cuál es el pastor más cachetón y cuál tiene mejor carro y tiene mejor casa y tiene mejores recursos. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es la redención de la naturaleza humana, impartir su palabra de tal forma que la gente entienda y conozca su naturaleza, su grandeza y quién es Él. Gloria a Jesús. Entonces, ese es el propósito de Dios. Por ejemplo, ¿dónde escogí yo que Abraham fuera mi hijo? Yo, por ejemplo, yo me casé a los 26 años, me robó mi mujer. No, pero a los 26 años, cuando tenía 24 años, yo pensaba, no tengo hijos. Y de repente me gusta ir allá al malecón, a sentarme ahí a ver el mar. Porque cuando yo estaba chico, yo vivía ahí y ahí me juntaba. Entonces me siento ahí a pensar todo lo que ha sucedido a través del tiempo. Y entonces me acuerdo, porque cuando yo estaba ahí chiquillo, ahí yo decía, un día me voy a casar y voy a tener hijos. ¿Quiénes irán a ser mis hijos? ¿De quién irá a ser yo papá? ¿Quién irá a ser mi esposa? Sí, y como todo eso ya se llevó a cabo, hoy me siento ahí. Gloria a Dios. Que entonces Dios sí tiene un propósito, ¿no? Los hijos que tienes, quiero decirte que un día vamos a ver sobre el propósito y la revelación que está en Efesios y las decisiones que hicimos. Hay cosas que Dios nos planteó y Dios nos mostró en la eternidad antes de llegar al tiempo, porque antes de estar aquí en el tiempo estuvimos en la eternidad. La Escritura le llama, o se le llama, por ahí hay quien explica o da estos detalles que se llaman los lomos de Dios.
¿Qué son los lomos de Dios? Es cuando se lleva a cabo todo y no es físico. Entonces ahora estamos viviendo en el tiempo. El tiempo es la consecuencia de las decisiones de la eternidad. Y estamos aquí. Y quiero decirte, hermano, ¿por qué no naciste en el tiempo de la revolución para que te fusilaran? No, ¿tú crees que yo me iba a dejar fusilar? Un pancho agua ahí. ¿Por qué no nací en el tiempo fuerte cuando la Inquisición quemaba a la gente que no creía en la Iglesia Católica? A esa gente le fue muy mal, o sea, viendo físicamente, los quemaron. Y se aferraron muchos de ellos a la porción de verdad que Dios dio en su época. ¿Por qué no te aferras a la porción de verdad que Dios está dando en tu época? Tienes que aferrarte. Tienes que entender quién es el dragón, cómo trabaja, cómo funciona, cómo te lava el coco y cómo te envenena. O sea, esto es real, hermano. Esto es real. Luego, con el tiempo que tengo en la iglesia, algunos luego se ve quién trae dragones en el cerebro y en la mente por la forma como mira y no te dice nada, pero por dentro no está bien. Entonces, Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos. A ver, cuando yo estaba sentado allá, que estaba chiquillo, en las olas altas, ni siquiera sabía que el Miguelón iba a ser mi consuegro. Y menos la hermana Siri. Pero son parte del propósito de Dios. Y quiero decirte que hay elecciones y cosas que se decidieron en la eternidad y estamos aquí como una consecuencia de lo que pasó allá para seguir haciendo elecciones por la verdad. Gloria a Jesús. Entonces, hay mucho sobre el propósito. Tienes que entender eso, si no el diablo viene a abortar el propósito. ¿Sabes qué es un aborto generado por el diablo? Una de las cosas que el diablo intenta o trata de hacer es abortar el propósito de Dios en tu vida y sacarte y quitarte de la visión y del camino que Dios te puso, metiéndote ideas que no son, haciéndote creer cosas que no son. No estamos aquí para ser miembros, no estamos aquí para ver mucha gente, estamos aquí de pasada porque vamos a la eternidad. Mira este bello cuadro. Habría que ver, por ejemplo, las percepciones. ¿Qué crees que sintió el anciano que estaba ahí cuando ve llorar a Juan el teólogo? ¿Qué sentiría? Porque es el mismo. Bueno, acá son sentimientos de eternidad, es otro rollo. Y aquí son sentimientos humanos. Entonces imagínate, lo ve llorar y le dice: aguanta el corte, viejo, ya se hizo la machaca. Mire, todo es por fe. ¿Qué crees que sienta la hermana Patti que está allá en la eternidad? Porque sí dice. Y lo que ve a la Patti que está aquí en la tierra. Porque nosotros vemos desde la percepción humana, Dios ve sobre lo que es eterno. O sea, los ojos de Dios son otro rollo. Nosotros interpretamos humanamente con una percepción de, sí. Por eso le digo que mucha gente dice: es que no entiendo nada, hermano. Pues es que es que quién sabe qué vendrás pensando. Yo no sé qué merengue traes o qué crees y qué quieres entender. Usted dígale a Dios: quiero callar todas las voces de mi, quiero callar todas las voces de mi sótano, todos los complejos y todas esas frustraciones internas, porque quiero oír tu voz, Dios. Quiero callarme para que tú hables. Hay gente que se calla, pero por dentro tiene una pachanga y luego va imitando a otros. Ahora imagínate esa escena, este encuentro de estos dos personajes, de este personaje ya en un aspecto de una naturaleza ya entrado en la eternidad, y luego ve. ¿Qué crees que irás a sentir tú cuando estés allá y que Dios permita que te vea que estás en manifestaciones?
Por eso dice, por eso pensaban que Pablo estaba loco, porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden. ¿Por qué? Porque para entender muchas cosas tengo que llegar a cierto nivel en el espíritu y cierta unción, y tengo que prepararme interiormente para que pueda entender cosas que no están al alcance humano, porque esto es un mensaje divino, es el mensaje eterno, es el mensaje de la eternidad. Gloria a Jesús. Entonces mis ojos tienen que abrirse a lo espiritual, tienen que cambiar mi cosmovisión, tengo que ver las cosas diferentes. Por ejemplo, ya para terminar, la otra vez fui con un amigo a ver unos puentes, porque estaba haciendo un escrito sobre fallas de puentes, y fui con él, y me dice: Fernando, ven, ¿qué crees que está mal en este puente? Mira, te voy a decir cómo hablan en el Monterrey. Este puente está bien perrón. Y luego ya empezó que esa que estaba haciendo ahí, me dice: aquí hay esto y todo esto está mal. Pues está mal. Pero él estudió y tiene todos los conceptos de la ingeniería para ver lo que está mal. Entonces tiene los ojos abiertos porque estudió. Si no estudias la Biblia, ¿cómo se te abren los ojos si quieres que las cosas cambien? ¿Sí me entienden? Es, por ejemplo, Dios, quiero cambiar, sí, pero tiene que cambiar tu mentalidad primero. Si no te cambia tu mentalidad, empiezas a valorar y ver los valores de Dios, entonces no va a cambiar nada, va a seguir igual. Entonces imagínate este personaje aquí, y luego lo ve. Entonces no tengo por qué ser un limosnero de amor. No tengo por qué andarme lambiendo las llagas. No tengo por qué andarme sintiendo miserable. Estoy dentro de un propósito y estoy de pasada por la tierra, y todas las cosas que suceden son parte de un propósito, y estoy aquí para que mis ojos se abran al propósito, porque mi destino es la eternidad. Entonces, ¿por qué crees que la gente se droga y se frustra y está en depresión? Cuando una persona entra en depresión, es un ser en depresión porque no tiene un propósito, porque no hay visión de destino, porque no hay nada en su ser, no sabe qué está haciendo. Su misma vida le está reclamando un propósito, su misma vida le está reclamando algo, porque esa vida fue creada con un propósito. Imagínate que trajera Elisaí su trompeta y con la trompeta empiezan a limpiar el baño. O con el trombón ese. ¿Qué harías, Juan, si vieras el trombón ahí limpiando el baño? ¿Qué no es más la vida que un trombón o una trompeta? Entonces, ¿para qué ando limpiando baños con mi vida? Cascareando, limosnero de afecto. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y dentro del propósito está que lo alabe. Dentro del propósito está que lo glorifique. Ahora, ¿cuántos quieren darle gracias a Dios por su propósito? Bueno, vamos a hacer ensayos. Vamos a pedirle a la hermana Carmelita que le diga a Sayonara: Sayonara, yo no sé a dónde escogí que seas mi hermana. He estado batallando, hay cosas que nunca te he querido decir dentro de mi corazón, pero pues ya somos hermanas. Déjame darte un abrazo y decirte: eres mi hermana, porque es parte del propósito de Dios. Y aunque tengas las narices chuecas y las orejas estén creciendo, te quiero. A ver, hermana Carmelita, que se vea. A ver, abrázela ahí. Gloria a Dios. A ver, hermana Pati, levántate y abrázala así. Yo no estoy muy de acuerdo con las dos, a veces se las ando cargando, reboto, pero en el propósito de Dios, ustedes son mis hermanas. A ver. Y luego que se levante Rebeca y diga, que se levante Rebeca y las abrace y diga: estoy contento por las hermanas que Dios me dio en su propósito. Estoy contento, abrázalas ahí. No le hace que el carro viejo ese ya no lo pueda conseguir,
pero dentro del propósito de Dios. Es que es el propósito de Dios. ¿A cuánto? Pueden sentarse. ¿A cuánto les han caído gordos sus hermanos? La verdad. Y luego cuando su mamá le compraba algo al otro, no le pasa lo que me pasa a mí. Ahorita porque ya Lisaí ya no vive ahí. Pero cuando nos servían de comer, a mí, a Lisaí, a Abraham, y luego volteaba el platón de ellos lleno y el mío. ¿O no le ha pasado que cuando les sirven en la mesa volteaba el plato del otro? Me echó huesos a mí, él no. Vamos a hacer una montaña. ¿Qué es una montaña? Vamos a pararnos, vamos a vernos a los ojos y vamos a decir, hermano, estamos aquí porque es parte del propósito de Dios. Aunque le caiga gordo, es parte del propósito de Dios. Cuando uno acepta el propósito de Dios, descansa, se relaja y está en paz. Yo quisiera que estuviera yo quisiera aquí tener a Peña Nieto de congregante, y a Leobi Carranza, y a los hijos de Verdegué, pero no es el propósito de Dios. Estoy contento con ustedes. Vamos a hacer eso. Póngase de pie y salude. Dígale, aunque no seas el presidente, seas un magistrado, eres mi hermano y estamos en el propósito de Dios. Dígale, no le sonría, dígale, estamos en el propósito de Dios. Estamos contentos. Dígale a su hermano, dale un abrazo y dígale, estoy contento porque estamos en el propósito de Dios. Dígale a su mamá, estoy contenta contigo o contento contigo, mamá, porque estamos en el propósito de Dios. Dígale, hermano, estamos aquí porque es el propósito de Dios. Estamos aquí porque ya hay un plan trazado. Estamos aquí porque ya hay un diseño. Estamos aquí porque nos aventaron para acá, no estamos aquí porque es el propósito. Dígale a la muchacha de Cuadrado, salúdele a alguien por mí, dígale, a ver, hermana, a ver, Angélica, saluda, dale un abrazo a la hermana, un abrazo. Dile, estamos en el propósito de Dios. Dígale, estamos en el propósito de Dios. A lo mejor quisiéramos que estuviera aquí fulano, sutano, mangano, pero si no es el propósito de Dios, déjelos en paz. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Cuando algo sucede en nosotros y el propósito de Dios se lleva a cabo, las cosas cambian. Vamos a hacer esto así como está. Nada más quiero el bajo, la batería y el teclado, y vamos a cantarle a Dios este canto que dice, ¿cuál cantamos? ¿Cuán grande es Él? Vamos a cantarle cuán grande es Él. ¿Por qué cuán grande es Él? Porque cuán grande es su propósito. Oh, hermano, estamos siguiendo a un Dios que no conocemos. Hay muchas cosas que no sabemos de Dios. Hay muchas cosas que no sabemos de Dios. Hay verdades que van a ser abiertas en la eternidad, y hay cosas que están siendo enseñadas en el tiempo. Dígale a Dios el día que parta, la voy a ir en paz. A la gente la voy a querer en vida. A mis hijos los voy a querer en vida. A mi pareja la voy a querer en vida. Lo que tengo lo voy a amar en vida para entrar a la eternidad. ¿Qué crees? ¿Qué crees que corrió por la mente del hombre que compuso este himno? ¿Qué estaría pensando? Yo creo que ya no tuvo palabras, solo decir cuán grande es Él. ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estaría sintiendo? ¿Qué estaría viendo para decir cuán grande es Él?